Muy buenas, queridos amigos. Imagínense una guerra en la que el director de la misma está interesado en que ambos bandos pierdan. Pues en eso estamos. Y es que por una parte tenemos que el gobierno de Zelensky lanza una purga en su gobierno. Efectivamente, ha purgado a algunos de sus miembros, otros han presentado su dimisión. Hay que recordar ese desgraciado accidente en helicóptero de otro de sus principales ministros. ¿Qué está sucediendo? Por una parte, aprovechando ese lavado de cara al exterior por parte de Zelensky y su mano dura contra la corrupción, también hay que tener en cuenta que dicen que en esta entrada a una nueva fase lo que está haciendo es limpiar a esa gente dentro del gobierno que tiene cierta moderación y va a obtener ese poder, un ala más dura, en la que no va a dudar quemar absolutamente todas las naves frente a Rusia. Mientras tanto, en el resto de Europa teníamos a Alemania, que hemos visto cómo al final ha tenido que ceder, que dar luz verde a ese envío de Leopard, a ese permiso para que otros países envíen sus Leopards a Ucrania. Ha cedido frente a esa presión de Estados Unidos y sus socios que prácticamente le han dicho que, mira, si no permites que tu armamento sea enviado fuera, que tus compradores hagan lo que ellos quieran con tu armamento, no te van a comprar más armamento. Lo que le faltaba a Alemania, después de esos palos hacia su industria, debido a tener que cortar con esa energía barata proveniente de Rusia, le decían que además iba a sufrir su industria armamentística tan importante porque al final países como Polonia tendrían que comprar fuera. Sobre ese corte energético con Rusia, recordar también aquel Nord Stream. ¿Qué ha pasado con el Nord Stream? ¿Qué pasó? No había una investigación. Realmente Suecia hizo una investigación y lo que ha dicho es que tiene datos importantes pero que no va a darlos a luz por seguridad. Si ellos tuvieran datos que apuntasen a Rusia, como se decía desde el primer día, los hubieran sacado. ¿A qué país apuntan esos datos? Jamás lo sabremos. Quizá la historia mire hacia atrás algún día y se sepa, después de décadas. Pero por ahora no lo vamos a saber. Recuerdo como el New York Times decía que Rusia probablemente estaba detrás de esos atentados al Nord Stream. La gente decía, joder, lo dice el New York Times. Fijaos, hace 5 días un grupo supremacista ruso estaría detrás del envío de cartas bomba en España, según el New York Times. Vaya. Y aquí tenemos la realidad. Detenido un hombre de 74 años en Miranda de Ebro por el envío de cartas con material pirotécnico a Sánchez y la Embajada de Ucrania. Y aquí tenemos la realidad de la que tan alejado estaba el New York Times. Ha sido un abuelo, un yayo, que por alguna razón estaba harto y ha enviado esas cartas. De todas formas, ahí también hay muchas lagunas. La policía dice que cuando entró el hombre estaba tan tranquilo que no parece ni siquiera de lo que había hecho. No sé, algo huele raro ahí. Pero bueno, mientras tanto, medios como La Sexta, que en su momento fue tachado de rojo, aprovechan para de alguna manera intentar culpar a Rusia y sacar partido. Como por ejemplo que este hombre consumía canales prorrusos en Telegram, tenía un póster de la pasionaria, tenía cartas de ETA. ETA, Rusia, la pasionaria, vampiros, hombres lobo, todo es válido para La Sexta. Y es que son esos medios de comunicación o mal llamados medios de comunicación, mal llamados periodistas. Todos los canales prácticamente están a la venta, los compra el gobierno o el mejor postor. Sin duda lastran la democracia. Yo personalmente me niego a llamar democracia hasta que no estén los medios de comunicación saneados de alguna manera. Porque si el contacto de la realidad de los votantes es los medios de comunicación y los medios de comunicación no la reflejan, estamos hablando de democracias del tercer mundo, por así decir, de países en vías de desarrollo. También vemos otros partidos también, como Podemos precisamente, otros que tachan de ultraderecha a Rusia, pero legitiman esos, esa estructura nacional socialista
que está en Ucrania, se la suda. Que en el primer mes, llevamos ya un año de guerra, el primer mes podía haber cierta confusión, había gente que no estaba informada, no sabía de la guerra desde el 2014, me parece bien. Pero ahora ya, con todas las caretas fuera, todas las cartas, prácticamente todas las cartas sobre la mesa, sigue sin importar absolutamente nada. Parece que realmente a la gente no le importa lo que hicieran los nazis o lo que pueden llegar a hacer los nazis, de qué va esa ideología nazi. Simplemente le importa que sea su bando o no sea su bando. Y el que decide quién es su bando no son ellos. Lo dice su gobierno y sus medios de comunicación. Y para despedirme muy rápidamente, ¿qué está ocurriendo en lo que es el propio frente de Ucrania, en el mapa? Pues la semana pasada teníamos que se había abierto de nuevo el frente de Zaporizhia al sur. Éramos muchos los que creíamos que era el inicio de esa nueva fase, de esa nueva gran ofensiva. Sin embargo, aquello cesó después de ciertos asaltos a ciertos pueblos. Rusia se retiró de los mismos, si bien continúa cierta presión. Fijaos que hubo algo bastante particular por esta zona de aquí, de esta ciudad de Kamiansk, y es que se dice que dos oficiales ucranianos se pasaron al bando ruso y después de aquello cesó esa escalada de la ofensiva. Mi opinión y en la de otros, muchos también, es que se trató de una extracción, se reabrió ese frente para dar oportunidad a que esos dos espías rusos fueran extraídos y estén dando la información que estén dando al ejército ruso. Por otra parte, otra parte importante es ese asalto a la zona de Ugledar, que si bien Ugledar desde el principio de la operación especial está muy bien fortificada, es muy complicada de tomar también por el hecho de la altura de los edificios. Es una zona muy compleja en la que sigue habiendo batallas, pero Ucrania la está defendiendo muy bien. Por lo demás, tenemos que Krasnahora sigue sin estar en manos del ejército ruso, aunque yo no creo que tarden demasiado. Cruzar todos estos obstáculos para continuar va a ser complicado. Bakhmut siguen avances metro por parte de Rusia. Ya veremos si Ucrania decide retirarse o no. Ahora mismo está el tema bastante equilibrado, ya veríamos. Sigue una pequeña evolución hacia el norte, pero poco. Como veis, esta semana ha habido muy pocos cambios. Hay combates en esta zona al sur del bosque que está al lado de Kriminaya, pero sin avances. Por lo demás, también destacar que hoy, aunque no aparezca aquí reflejado, había un reconocimiento en combate por la zona de norte de Kharkov, en la que algunos rusos pues han hecho ahí una internada. ¿Qué veremos en los próximos días? La verdad, no lo sé. No sé cuándo Rusia se dispondrá a hacer esos ataques, pero hay que tener en cuenta también que se complica porque la ventana de ese suelo helado válido para cadenas se va a cerrar, va a comenzar la primavera, va a comenzar el deshielo. Complicado. Muchas gracias por su atención. Ya veremos qué ocurre la semana pasada, cómo se van desvelando los acontecimientos. Un saludo.